Buenos días, somos Juan Antonio y Ana, y vamos a hacer una presentación del autor y un comentario de texto del fragmento de la Eneida del libro 2, del verso 735 al 794. Este es el índice que vamos a seguir. Comenzaremos con su introducción. Seguidamente hablaremos sobre el autor, el género del texto, un resumen de él, estructura y métrica del fragmento, sus figuras literarias, nuestro comentario crítico, la conclusión y la bibliografía. Hemos escogido para nuestro comentario un fragmento del libro 2 de la Eneida, porque al traducirlo en textos latinos 3 nos pareció un pasaje muy bello y completo. Mi compañero Juan Antonio procederá a leer el fragmento con la traducción de Javier de Chávez Sustaeta, de la editorial Credos. Entonces, en mi alarma, yo no sé qué poder no amigo mío me arrebató el sentido ya confuso, pues mientras presuroso prosigo por parajes apartados y abandono la ruta que me era conocida, ay de mí, un hado aciago me arrebató a mi esposa Creusa. Se detuvo, erró el camino o cayó rendida de fatiga. No lo sé, nunca más fue de vuelta a nuestros ojos. Ni buscando a mi esposa perdida volví la vista atrás, ni volví el alma, hasta llegar al cerro y a la mansión sagrada de la vetusta Ceres. Cuando al fin allí nos juntamos todos, ella sola faltó, y dejó burlados a nuestros compañeros, a su hijo y a su esposo. ¿A qué hombre o a qué dios no culpé enloquecido? ¿O qué vieron mis ojos más cruel en la ciudad en ruinas? Fío a mis compañeros al cuidado de Ascanio y de mi padre y los dioses penates, y en un valle sinuoso los oculto. Me vuelvo a la ciudad y ciño mis armas centelleantes. Tomo la decisión de volver a correr todos los riesgos, a andarme toda Troya y a exponerme otra vez a los peligros. Comienzo por volver a la muralla, a la sombría entrada de la puerta, allá por donde había hallado paso, y sigo atento hacia atrás mis pisadas, entre la oscuridad que escudriñan mis ojos bien abiertos. Por todas partes el terror me angustia. Hasta el mismo silencio me amedrenta. Desde allí me encamino hacia mi casa, por si ella, por fortuna, hubiera dirigido allí sus pasos. La habían invadido los griegos, y llenaban su espacio por completo. De pronto, el fuego asolador trepa a favor del viento, hasta la altura misma del tejado. Lo remontan las llamas. Yerguen su hirviente furia hacia los cielos. Sigo adelante. Veo el palacio de Príamo y el alcázar de nuevo. En los desiertos pórticos del santuario de Juno estaba Fénix, en compañía del funesto Ulises, elegido por guardias vigilando el botín. Allí, de todas partes, se apilaba el tesoro de Troya, robado de los templos incendiados. Las mesas de los dioses, jarros de oro macizo, vestiduras sagradas. En derredor están niños y madres temblando de pavor, en largo corro. No, no dudé en dar voces por las sombras, y con mis gritos atesté las calles. Desolado repetía, Creusa, y volvía a llamarla sin cesar. Mientras iba buscándola y por entre las casas de la ciudad corría sin parar, enloquecido, se apareció a mis ojos la imagen de Creusa. Era su misma sombra dolorida, en figura mayor de la que ella tenía. Quedé aterrado, se me erizó el cabello, se me pegó la voz a la garganta. Entonces me habló así, y con estas palabras alivió mi ansiedad. ¿De qué te sirve abandonarte así, mi dulce esposo, a ese loco dolor? No acontece esto sin voluntad expresa de los dioses. No te es dado llevarte a Creusa contigo de aquí. No lo permite el poderoso dueño del Olimpo celeste. Largo exilio te espera. Un dilatado espacio de mar has de surcar. Arribarás a Hesperia, en donde el lidio Tíber entre fértiles tierras de labriegos va fluyendo en la paz de su corriente. Allí te aguardan días de ventura, un reino y una regia consorte dispuestos para ti. Desecha ya tus lágrimas por tu amada Creusa. No seré yo quien vea las altivas mansiones de Mirmidones o Dólopes, ni tendré que servir como esclava a matrona alguna griega. Yo, troyana y esposa del que es hijo de la divina Venus. Aquí, en esta ribera, me detiene la poderosa madre de los dioses. Ahora adiós. Guarda en tu alma el cariño al hijo tuyo y mío. Cuando así había hablado, y yo lloraba, y quería decirle muchas cosas, me dejó, y alejándose fue a perderse entre las tenues auras. 3 veces allí mismo quise tender mis brazos en torno de su cuello, y asida en vano 3 veces se me fue la imagen de las manos, como soplo de brisa, en todo parecido a sueño alado.
El autor de esta obra es Publio Virgilio Marón. Nacido en el año 70 a.C., inició sus estudios en Milán y Roma. Fue Augusto quien expropió sus tierras en el 41, y años más tarde acabó consagrándose como poeta oficial de Augusto, con el que hizo un viaje a Grecia para revisar la Eneida, pero murió en el camino de regreso en el 19 a.C. Pidió que esta obra no se publicase, pues se quedó incompleta, pero Augusto, desoyendo la última voluntad de Virgilio, la publicó. Su cuerpo fue conducido a Nápoles, donde fue enterrado. Se dice que se colocó un epitafio en el que ponía: Mantua me dio la vida, Calabria me la robó. Me guarda ahora Parténope. He cantado a los pastos, a los campos y a los generales. Tardó 10 años en redactar la Eneida. Este texto es un poema épico con un trasfondo mitológico griego. La intención de la Eneida viene a partir de la relación entre Virgilio y Augusto, puesto que debía ser una obra para alabar a este emperador. El género de esta obra es el poético, ya que, al estar escrito en verso con su respectiva métrica, embelleciendo todo lo que relata, provoca sentimientos al lector. El subgénero de la Eneida es el género épico, donde Virgilio muestra como protagonista a Eneas, contando todas sus hazañas y aventuras en busca de la fundación de Roma. Este protagonista está caracterizado por su piedad. Es un personaje de acción, frío, sereno, enérgico, esforzado, valiente y obediente a los dioses, en contraposición del héroe típico griego, que es inteligente, pero bastante frívolo y libertino. La figura del pío Eneas se muestra muy bien cuando debe salir de Troya portando a su padre y a su hijo, rasgos muy importantes para la cultura romana. La Eneida se divide principalmente en dos partes. Del libro 1 al 6 están inspirados en la Odisea, de temática el viaje. Del 7 al 12 están inspirados en la Ilíada, de temática la guerra. Sin embargo, hay otra partición en 3. Del libro 1 al 4 se denomina Eneas en Cartago. Del 5 al 8 viaja al Lacio y preparativos para la guerra. Y del 9 al 12 el desenlace. Independientemente de estas particiones, podemos resumir la obra completa. En el primer canto se narra la llegada a Cartago, después de la tempestad provocada por Juno, que quiere retrasar la llegada a Italia. En los 2 libros siguientes, el héroe cuenta la ruina de su patria y sus aventuras hasta su llegada a Sicilia, donde muere su padre Anquises. El libro 4 narra los desventurados amores de Eneas y Dido, reina de Cartago. El 5 tiene como tema central los juegos fúnebres celebrados en Sicilia por Eneas. En el 6 se expone el descenso de Eneas a los infiernos, donde el alma de su padre le muestra el destino de sus descendientes, los romanos. Los 6 últimos cantos comprenden la serie de episodios bélicos suscitados entre los troyanos y los aborígenes de Italia. El rey latino, en cumplimiento de un oráculo, ofrece a su hija Lavinia en matrimonio a Eneas, lo que enfurece a Turno, a quien le había sido prometida anteriormente, y que encabeza la lucha contra los troyanos. El último canto finaliza con la muerte de Turno a manos de Eneas. El tipo de estructura en la Eneida es lineal, ya que las ideas se añaden sucesivamente. La métrica en la obra de Virgilio se basa en el hexámetro, que viene de los textos griegos, pero que en latín no era muy famoso, ya que no hay casi palabras agudas y hace difícil su lectura. Su estructura es básicamente un dáctilo, es decir, una larga y 2 breves, o el espondeo, 2 largas. Un ejemplo de hexámetro latino sería hic mi inescio quod trepido male numen amicum, que se compondría de 5 dáctilos y el último, que siempre es ambiguo. También tenemos un verso incompleto, que como ya ha dicho Ana, la Eneida no estaba terminada. Y un ejemplo sería el del 767 Stant Kirkum, que compone un verso completo. Las figuras literarias que podemos ver en este fragmento serían, en primer lugar, la aliteración, que consiste en la repetición de letras acústicamente iguales. Inde domum si forte pedem si forte tulicet,
podemos ver la repetición en si fuerte, si fuerte. En segundo lugar, tenemos la anáfora, que consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de distintos miembros sintácticos o versos. Aquí tenemos ter, ter. En tercer lugar, tenemos la amplificatio, que es el desarrollo de una idea para dar más fuerza y colorido a la expresión. En la frase ilicet ignis edax summa ad fastigia vento volvitur, exuperant flame furit aestus ad auras, tenemos el desarrollo de la idea de que las llamas suben al techo y termina subiendo hacia el cielo. El cuarto ejemplo de figura literaria sería la antonomasia, que es sustituir un nombre apelativo por el de la cualidad que le caracteriza o que se le atribuye. En esta oración podemos ver que en vez de Eneas, Creusa le llama como dulcis conjux. Otro ejemplo sería la hipérbole, que es la exageración desmesurada del sentido. En esta frase podemos ver implevi clamore vias, es decir, que está llenando de gritos las calles. Como último ejemplo tenemos un homoteleutón, que es la igualdad en los sonidos finales de palabras próximas en un periodo. Como podemos ver, aususcune tiam voces jactare per umbram implevi clamore vias, maetusque creusam. En estos dos versos podemos ver la repetición en etiam, umbram y creusam. Como comentario crítico de este fragmento, queremos resaltar la situación en la que se encuentran, puesto que es Eneas quien está contando su historia desde la caída de Troya hasta el momento en el que llega a Cartago junto a Dido, por lo que podemos observar la subjetividad de los hechos relatados. Es un fragmento muy emotivo en el que Eneas vuelve en busca de su esposa, aunque nunca termina de explicar qué es lo que ha sucedido con ella. Aún así, presenta una gran carga de emociones, con las que Creusa se despide de su marido, no sin antes narrarle las aventuras que él debe sufrir. Relativo a la mitología de este fragmento, sabemos, gracias al manual Grimal, que Creusa es hija de Príamo y Hécuba, es decir, que es hermana de Héctor. En los grandes cuadros históricos de la Lesque de Delfos, Polignoto la hacía figurar entre las troyanas cautivas. Sin embargo, frecuentemente se cree que logró escapar al ser expugnada de Troya. La versión virgiliana, Creusa es raptada por Afrodita o Cibeles, mientras Eneas abandona la ciudad con Anquises y Ascanio. Cuando su esposo la busca, se le aparece su sombra y predice sus viajes en pos de una nueva patria. Las epopeyas más antiguas la llaman Eurídice en vez de Creusa. Como curiosidades, podemos ver en el verso 773, era su misma sombra dolorida en figura mayor de la que tenía. La explicación a esto es que los romanos acostumbraban a atribuir mayor figura a las almas de los muertos, ya que habían deshecho la limitación de su cuerpo humano. En el verso 771 podemos ver que Creusa le dice a Eneas que llegará a Hesperia. Los romanos adaptaron del griego hésperos, la tarde, ya que llamaban a Italia así, porque caía al poniente de Grecia. Los romanos, en cambio, diferencian Hesperia última, que es España, y Hesperia magna, que es Italia. Como conclusión, nos gustaría volver a comentar el punto de vista de Eneas, puesto que es un relato muy subjetivo que le cuenta a Dido, mujer que acaba teniendo un trágico final por el amor que le profesa a este héroe. Es curioso ver cómo estas dos mujeres, Creusa y Dido, acaban muriendo por la obligación que tiene Eneas de llegar a Italia. Otro ejemplo del funesto destino de las mujeres que se encuentran alrededor de este es que, por el amor de Lavinia y Eneas, Ámata, la madre de esta, se ahorcó por no aprobar el matrimonio. También podemos remarcar la posición importante que toma Creusa, pues es ella la que describe el viaje que debe hacer su marido y acepta que no va a ser su acompañante. A nosotros dos nos parece muy importante este fragmento, puesto que es la chispa que impulsa el viaje de Eneas. Gracias a su estructura, su estilo y, por supuesto, su lengua, nos parece uno de los fragmentos más bonitos de la Eneida. Para finalizar con este comentario, queremos destacar esta frase que nos parece la más representativa del fragmento. Lacrimantem et multa volentem dicere deseruit tenuisque requesit in auras.
que significa llorando y queriendo decir muchas cosas, abandonó y se alejó a las tenues auras. Muchas gracias por haber escuchado y os dejamos con la bibliografía.